Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una película española, en mi opinión muy importante, en tanto significó una inyección de aire fresco y de renovación, a la vez que mirada atrás muy notable, en un tipo de cine que no se hacía y que tampoco se ha hecho mucho más, pero que en cualquier caso fue un hito. Me refiero a Justino, el asesino de la tercera edad. Justino, un asesino de la tercera edad, es una película de 1994, dirigida por y escrita por La Cuadrilla, que son Luis Guridi y Santiago Aguilar. Son dos personas pues muy vinculadas al cine, a la literatura de humor, con algo que está muy vinculado con esta película y con las que le seguirían, que es sobre todo Santiago Aguilar, con el humor de la otra generación del 27. Ese humor no solo de Jardiel, Miura, Tono, López Rubio y Neville, sino también de José Santugini, por ejemplo, y de otras cosas, muchas veces orientado a ese humor negro, a esas tramas de suicídese, ¿por qué no se suicida usted? Siempre desde un punto de vista surrealista, desde un aspecto, una perspectiva del absurdo, si se quiere, que había en aquel momento, en la otra generación del 27, actualizado y planteado desde la perspectiva de la España final del siglo XX, como esta maravillosa Justino, un asesino de la tercera edad. Esta película, que tuvo dos Goya, al mejor director novel, La Cuadrilla, y al mejor actor revelación, que es Saturnino García, que es el protagonista, que es el señor de la portada, que ahora veremos que ya es curioso que un actor revelación sea un asesino de la tercera edad, ¿verdad? Pero es que la película fue un bombazo. Para empezar, la película tenía una serie de ingredientes que eran actores, sí hay algunos bastante conocidos, pero no eran actores de estos de primera cabeza de cartel, con la posible excepción de Juanjo Puig Corbé, que hace un personaje que prácticamente es un cameo, el gran Juanjo Puig Corbé. Ahora revisaremos el elenco, el reparto. Y los otros, siendo personajes muy importantes dentro del panorama del cine, son gente popular, son personajes que han hecho infinidad de secundarios, de personajes de carácter. Por supuesto, no son extras, ni mucho menos, son personajes conocidos en el ámbito del cine y del teatro y de la televisión, porque todos han hecho aquí y allá sus pinitos y tal, pero no son actores que inmediatamente uno reconoce como un cabeza de cartel. Después, otro aspecto, la película era en blanco y negro. No es algo insólito, pero sí infrecuente. Películas en blanco y negro en el año 1994, pues se harían muy pocas. Alguna, a lo mejor, de García hacía relativamente poco, pero no es una actividad que sea, con excepción de Woody Allen y de algún otro, no se suelen hacer excesivo número de películas en blanco y negro. Y esta película es en blanco y negro. Y sobre todo el tema y el tratamiento pues son absolutamente originales, descacharrantes y algo que nos sorprendió a todos porque no esperábamos nada así. Bajo el nombre de La Cuadrilla estaban Santiago Aguilar y Luis Guridi, que, ya digo, pues idearon este guión y llevaron pues a cabo la película, la dirección tal, pero además que era la primera de una trilogía que se hizo. Justino, un asesino de la tercera edad, Matías, juez de línea, Atilano, presidente, de La Cuadrilla, las tres, que la trilogía tenía el título de Café, Copa y Puro, o España vista por detrás, o por la puerta, mejor dicho, España por la puerta de atrás, pero que no tuvo una continuidad ni tuvo. Justino sí fue muy reconocida inmediatamente, fue ¡pum!, un bombazo. Matías, juez de línea, y Atilano, presidente, menos, cuando en mi opinión son dos películas muy interesantes y muy dignas de tener en consideración y muy divertidas en la misma línea de Justino. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de la política, Atilano, presidente, y en el ámbito del fútbol, Matías, juez de línea, pues son unos temas, si se quiere, pues más cercanos, más socorridos, mientras que Justino es el tema de la muerte. El tema de los toros, pero a la muerte. Es una comedia negra. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, porque además lo que voy a contar del argumento, pues se ve en 4 pinceladas. Además, es una película que no es nueva y se ha hablado de ella mucho en su momento, porque esto es el personaje de Justino. No es un matarife, es una profesión que van los toros. Cuando el torero se ha tirado a matar pues 2 o 3 veces y está el toro ya agonizando, viene con un cuchillito y le clava aquí en la nuca y lo descabella. Pues esto es lo que hacía este señor, hacer esto en las plazas de toros. Entonces ya es mayor y lo jubilan. Y él lo único que sabe hacer es eso. Y es un hombre pues bastante marginado, es muy amigo de Sansoncito, que es el que vendía, el que alquilaba
en la plaza de toros, las gradas son de cemento, entonces alquilaban unas almohadillas que costaban un dinero, entonces pagabas, te sentabas en la almohadilla, después te marchabas y después venía el señor de la almohadilla recogiéndolas para la siguiente vez. Pues ese hombre era el amigo de Justino. Y entre los dos van ideando, primero por accidente, pero después cada vez de forma más voluntaria, van ejecutando asesinatos. Entonces, desde un primer crimen más o menos circunstancial, el señor este, el descabellador este, junto con el otro, pero sobre todo él, va pasando a convertirse en un asesino. Y viendo que el asesinato le reporta dos ventajas fundamentales. Una, dinero, es decir, él mata a un tipo y se queda con lo que lleva. Y eso le sirve para ir. Mientras que con su jubilación, pues no podía casi que ni sobrevivir, ¿no? Y por otra, por paradójico que parezca, en vez de ser aumentar su marginación social, lo que se incrementa es su prestigio. O sea, él siempre ha sido un individuo que ha vivido de mala manera allí, pues, con un oficio miserable y tal, y cuando va consiguiendo, no por reconocimiento de ser un asesino, ojo, sino de las consecuencias de los asesinatos, pues va teniendo, pues, no entre la clase alta, no va teniendo una presencia en la clase alta ni muchísimo menos, pero sí dentro de esa clase baja, como muchísimo media baja, pero sobre todo baja, va teniendo un prestigio porque va teniendo dinero, va teniendo ciertas cosas. Y entonces lo va elevando hasta el final de la película, que naturalmente no lo voy a decir. Para él, eso de asesinar, él no tiene ninguna empatía con las víctimas. Y él es muy fácil, o sea, además, él es piadoso porque él no quiere que sufra, entonces le da la muerte esa, igual que lo hacían los toros, y que para que no se enteren, y para beneficiarse. Hay un momento magistral, que hay una fiesta, una especie de guateque que organizan con 3 prostitutas y otro amigo, y es que es una cosa descacharrante. O sea, a mí me parece que esta película enlaza muy bien, como he dicho, con las otras generaciones del 27, y sobre todo, con toda la filmografía, en especial la más tendente al humor, de Rafael Ascona. Esas películas como El pisito, como El cochecito, incluso posteriores. Hombre, hay una, Los muertos no se tocan nene, que él escribió la novela, el guión no, que también está en blanco y negro, dicho sea de paso, que lo dirigió García Sánchez, que también entronca en esta línea, pero claro, esto está basado en una novela de él. Pero después otros guiones, porque después decían que se había dulcificado tal, pero hubo una serie de historias. El Anaconeta, en cierta manera, también se puede relacionar con Justino. Ese humor de una España enferma, de una España decadente, donde se generan seres extraños y en ocasiones monstruos, pues eso es un poco lo que Guridi y Aguilar, creo yo, que intentan plasmar en esta película, que ya digo que fue un exitazo, fue un bombazo, y fue la consagración de una excelente persona y un gran actor como es Saturnino García, que es el protagonista, el propio Justino. Saturnino García, como dije al principio, pues un imprescindible de estos secundarios con frase que hacía papelito un poco más extenso, un poco menos, pero aquí ya se consagró y le dio un espaldarazo, no para hacer muchos protagonismos, sino para aumentar su presencia en personajes secundarios, quizá de más relevancia con respecto a lo que hacía antes. Pero, por ejemplo, aquí me he apuntado películas como El viaje a ninguna parte, Así en el cielo como en la tierra, y Tiempo después, de José Luis Cuerda, la última parte de... Es que es un actor que se hace mucho querer, y los directores que han trabajado con él insisten, porque es muy buena gente. De José Luis Cuerda ha estado, por ejemplo, de Alex de la Iglesia, tanto Acción Mutante como El Día de la Bestia y algunas otras, o en series como Villarriba, Villabajo. Recuerdo una secuencia que está viéndolo el médico cura Rafael Alonso al propio Saturnino García, que está allí en la casa, allí, dolorido, sentado, y no puede mover la cabeza. Y entonces le pregunta a Paloma Cela, que era la mujer de Saturnino, y bueno, ¿pero qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pero le dice la mujer, que anoche llegó a las tantas, y borracho como siempre. Yo le di con el rodillo de amasar, pero le di de cariño. Nada. El médico, eso es lo más normal. Y ¡clac! Le tuerce la cabeza. ¡Oh! El pobre Saturnino chillando. Esa secuencia es que le di de cariño. Estupendo. Pues es Saturnino García que encarna este Justino maravilloso. Y en Villarreal de abajo, Saturnino coincide con Juanjo Puigcorbé, que no necesitamos presentar aquí, uno de los mejores actores, en mi opinión. A mí, de los actores que más me interesa del cine y del teatro español actual,
Me parece un actor soberbio como la copa un pino en lo que lo ponga. O sea, además es un actor con registros cómicos, con registros dramáticos, con registros trágicos, con registros surrealistas. Y hemos visto pues, teatro, por ejemplo, Vador de Muñoz Puyol, por ejemplo, Lorenzaccio de Michel, maravilloso en el Teatre Lliure, hace ya, por ejemplo, Por un sí, por un no, junto a Flotats, de Nathalie Sagot. Yo aquí me he apuntado algunas películas, por decir algunas. La vaquilla de Berlanga, hace el alférez aquel. Mi general, de Armiñán, que es uno de los profesores, uno de los capitanes que dan clase allí. Por ejemplo, con Gómez Pereira hizo varias, hizo Salsa Rosa, que fue el debut de Gómez Pereira en la dirección, hizo también Todos los hombres sois iguales, o El amor perjudica seriamente la salud. Todo esto siempre es protagonismo, porque claro, es un actor que siempre es protagonista porque además es excepcional. Y en serie, ya digo, Villarreal allá abajo también hizo el mejor, en mi opinión, el mejor Pepe Carballo que se ha hecho en la televisión, sobre el personaje de Vázquez Montalbán, o sea, novelas de Vázquez Montalbán protagonizadas por Pepe Carballo, pues serializadas como cada una como un capítulo de una serie. Hubo varias, una tentativa que hizo Constantino Romero, hubo otro que hizo Juan Luis Galiardo, hubo una serie anterior que hizo Eusebio Poncela y la serie de Juanjo Puigcorbé. Pero la de Juanjo Puigcorbé es de largo la mejor, en mi opinión. Y también, por apuntar otra serie que le ha significado un premio a interpretación, Carlos Rey Emperador, una serie de 2015, pues reciente. Y Juanjo Puigcorbé hace en esta película un empresario de uno que va con el puro, que va allí haciendo tal, que sale 3 o 4 veces en la película haciendo cameo. Pero claro, es uno de los actores más relevantes. Por su parte, el Sansoncito es Carlos Lucas, que este es un señor delgado, yo no lo he visto jovencito nunca, con pinta de así, como no en el sentido malo, pero en el sentido menos negativo, pero de miserable, de tío tirado. Este era un habitual en las películas de estas de cierto, del destape, de cierto erotismo humorístico. Entonces aquí me he apuntado algunas cosas. El divorcio que viene, el erótico enmascarado, el soplagaitas, estas son del exceso todas. Brujas mágicas, yo hice Roque 3, Aquí huele a muerto con Marte y 13, Huevos revueltos con Saza y con Camoiras, por ejemplo, Don Cipote de la Manga, La Hoz y el Martínez con Pajares. Este es el amigo, el de las almohadillas de la Plaza de Toros, y es el escudero de Justino, que es el que le secunda en la historia. Para este personaje, es que este hombre ha salido en infinidad de cosas, o sea, sale mucho, además muy característico, muy delgadito, con la ojera, y aquí pues tiene este personaje, Carlos Lucas, que es el actor. Después tenemos como Doña Pura, que es una señora tal, a Alicia Hermida, era una actriz soberbia, en teatro lo ha hecho todo, estudió uno, y en teatro de escenario, pero por decir cine, pues por ejemplo, en La bicicleta son Palmerano de Fernando Fernán Gómez, la obra de teatro, la película de Jaime Chavarri, ella es la vecina, la madre del tontito, que era el Carlos Tristancho, o en El bosque animado de Cuerda también interviene. O en series como Cuéntame, esta que ha sido tan longeva, o una versión que hicieron en España, en español y con unos guiones supuestamente reescritos, de Las chicas de oro, que eran Concha Velasco, Lola Herrera, y no recuerdo quién más, no recuerdo si era Kitty Mamber, porque es que hubo dos versiones de Las chicas de oro en español. Una inicial y otra posterior, que la madre en aquella era Amparo Baró, y esta más reciente de Concha Velasco, que Sofía era Alicia Hermida, precisamente. Entonces no recuerdo quién era la otra, pero vamos, la de Las chicas de oro de estas, pues que Alicia Hermida era la madre, Sofía Petrilo, para entendernos. Después tenemos a Francisco Maestre, que este es el que cierra el trío de los amigos, de los que van en la juerga, que es Paco el Grande. Este es un actor, pues, hombre, también bastante conocido en la profesión, porque él hizo mucho teatro también, pero Paco Maestre no ha sido un actor muy relevante en la interpretación, yo creo que porque lo han dado papeles también por su condición física, un hombre muy grande, muy grueso, con una cara de mala leche, y ha hecho, pero yo no sé qué cantidad de papeles muy secundarios, a veces con más presencia, a veces con menos, y aquí es uno de los amigos, pero aquí me he apuntado, por ejemplo, en Todos a la cárcel, de Berlanga, es el cocinero que está en la cárcel allí preparando los arroces, que le echa detergente, es un capricho del ministro, pues ¡hala! Y le echa un detergente, que para quitar la grasa al barbitaco le echa orines, se pone a mear en un cazo. Barrio, de León de Aranoa, también es importante, o series como Pepa y Pepe, con Tito Valverde y con Verónica Forqué, como El comisario, con Tito Valverde otra vez,
o Ana y los siete. Y este personaje que hace Paco Maestre es Renco, que ya digo que es el que cierra un poco el trío. Después tenemos aquí a Carmen Segarra. Carmen Segarra es otra actriz también en su momento. Yo es que siempre la he visto con una cierta edad, una mujer atractiva, madurita, tal. Pues por ejemplo en Tercera Planta de Inspección Fiscal hacía de una que regentaba un burdel, en Artesanía Vanessa, recuerdo, por ejemplo, en La que se avecina hay un capítulo que van los hombres de la serie a una especie de fiesta de terror que le dan al Antonio Recio, al personaje que encarna Jordi Sánchez, y se escapa, y los otros intentan recuperarlo y van a la policía, en la comisaría de la Guardia Civil, que era Enrique Villén. Habían ido, pero la que queda es la limpiadora, y es esta mujer misma, esta Carmen Segarra, que le coge y les dice y les da todas las pistas. Pero aquí me he apuntado, por ejemplo, películas como Airbag, de Juan Bajo Ulloa, o por ejemplo Torremolinos 73, o Siempre hay un camino a la derecha, de García Sánchez, de la trilogía que iba a ser tetralogía, pero se quedó en trilogía: Suspiro de España a Portugal, Siempre hay un camino a la derecha, Adiós con el corazón. Ella hace este personaje Reme. Después Enrique Villén, que lo acabo de mencionar también, hace también otro personaje que es un borracho que hay por allí. Es un actor que hemos podido ver en El Día de la Bestia, en La Comunidad, estas dos de Alex de la Iglesia, en Ninet haciendo el Armando, el personaje de Armando, en Luz de Domingo, que es un tipo del pueblo allí siniestro, que ayuda al cacique, interpretado por Carlos Larrañaga, un baboso. O también Torrente 4, de Santiago Segura, y en series como, por ejemplo, esta que acabo de decir, La que se avecina, que es el sargento Torres, de la Guardia Civil, que es que lo recuerdo y me hace gracia. O en Señoras de Lampa, que es otra serie que también ha funcionado bastante bien. Después tenemos a Félix Rotaeta. Este era otro actor clásico de este tipo de películas, casi siempre aparecía por allí. Por ejemplo, en películas como La Escopeta Nacional, por ejemplo, El Príncipe Kochowski, que ese señor ni es príncipe ni es nada, dice Luis Escobar. Por ejemplo, Pepe y Lucy Bob y otra chica del montón, de Almodóvar. En El Crimen de Cuenca también actúa. O la versión fílmica no muy afortunada de Tiempo de Silencio, que aquí hace un tipo que compró todo, un usurero que compra pues muchas de las cosas que van recogiendo Justino en sus andanzas criminales, pues se las vende a este que sería el perista de por allí, el que les da dinero por lo que van pillando, ¿no? Después también tenemos a Ramón Barea, que este es otro fundamental, este es un actor y director también, porque en teatro también está dirigiendo bastante, siempre eficacísimo, siempre brillantísimo. Este actor lo mismo haciendo de un guardia urbano divertidísimo en Tu novia está loca, de Urbizu, que no tenía dinero, les pedía a los que llevaban detenidos que le dieran suelto para llamar a la comisaría de una cabina, porque se había dejado el suelto en otro pantalón y cosas de estas. Vestido como un guardia urbano extraño. En fin, me he apuntado también aquí por decir algunas. Todo por la pasta. Esto fue una película muy interesante. Algún día tenemos que hablar de ella. Fue un thriller insólito en el cine español de aquella época. En Airbag también, hace poco lo hemos visto, por ejemplo, en La pequeña Suiza, donde él hace el alcalde de Rentería allí, pues el que si los vascos, que si los españoles, que si los suizos, el alcalde es él. A mí me parece un actor siempre eficacísimo, siempre maravilloso. Y en cuanto a series, pues periodistas, Cuéntame, es que son El comisario, Los misterios de Laura también, que es una serie que funciona muy bien, que se ha hecho en versión americana también, que no tiene ni punto de comparación, porque está muchísimo más salada, muchísimo más graciosa y muchísimo más fresca la española que la americana. Bueno, y para terminar el reparto, por concluir, hay muchísimos más personajes, pero muchísimos, y actores y actrices que yo es que personalmente no sé quiénes son, muchos. Entonces he cogido aquí los que sí sé quiénes son y concluyo con Marta Fernández Muro, que está otra importantísima, una actriz que yo no sé por qué no, además es maravillosa, a mí me encanta ver actuar a esta mujer. En Volver a empezar, hace la chica que hace en el Hotel La Asturias, la chica que coge ¿cómo se dice esto, hombre? La que lleva la centralita de teléfono, la operadora, cuando llama al rey y todo esto. Por ejemplo, en Todos a la cárcel de Berlanga, que salen muchos de los que están aquí por lo que estoy viendo, hace la socia del personaje de Quintanilla, que interpreta a José Sacristán, y ella atiende al bonito nombre de Matilde Vergareche, que es la que le va asistiendo y está allí buscando el contubernio a ver por dónde pueden pillar más y dejarlo a los tíos con el culo al aire. También en La colmena, de Mario Camus, hace también un personajito. Yo en teatro, por ejemplo, el último que le vi así fue ¿Quién tema a Virginia Woolf?, dirigido y protagonizado por Adolfo Marchillac, junto a Noelia Asper,
y Penmuné y Marta Fernández Muro eran el otro matrimonio, el matrimonio más joven. Después series como Eva y Adán, Agencia Matrimonial, como Periodista, Paco y Beba, o Amar en tiempos revueltos, que aún está en emisión. No sé si con este título o con otro, porque los títulos varían si están en una cadena o en otra, pero sigue funcionando esto que en el origen estaba el gran Josep María Benet y Jornet, en el origen de los guiones, pero ya esto era para la televisión española, ya si va a Antena 3 o si va al otro ya van cambiando y todas estas cosas, pero siempre es lo mismo, la serie, vamos. En fin, este es el pequeño repaso al reparto y con esto concluimos de esta gran película, insisto, Justino, un asesino de la tercera edad. Siempre recomendable, siempre agradecida de ver. Es una película que inquieta, que incomoda, pero que a la vez provoca una risa muy sana y nos hace pues reírnos de cosas tan siniestras como puede ser algo como lo que plantea de un jubilado que tiene que matar para vivir y para ascender dentro de su entorno social, ¿no? Me parece una película, si no genial, genial absoluta, que roza lo sublime, o sea, en mi opinión. Pero bueno, como siempre, pues la veis y comentamos, pues oye, pues sí, estamos de acuerdo, o no, esta película, y si la conoces, pues si te acuerdas bien, espero que te haya traído el recuerdo, y si no, eso, invitarte a verla porque es lo mejor que se puede hacer con cualquier película, claro, como esta, entre otras. Pues nada más, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes el icono del me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas. Si conoces gente que le puede interesar lo que hacemos en Retrologando, pues también que le dijera la asistencia al canal. Y por nuestra parte, nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.